Acojonante la tranquilidad. Bueno, según esto, el Ecuador está aquí. Estoy a 600 y pico metros. No sé de nada. Y ni hay placa, ni nada, ni una línea por lo menos, ¿no? O algo. Uy, Sandirian. Terminamos el capítulo anterior en Kribi, en la costa de Camerún. Era el 26 de abril del año 2012, hace 8 años, aquella época en la que no hacía falta llevar mascarilla. Dentro vídeo. Voy a llamar a Santi, que es un colega que vive aquí, y nada, que me recoja y me aloje, o ya veremos. Bueno, día intenso, muy intenso. ¿Gonza? Piensan que estoy loco. Pero no son los únicos. Pues estoy en Kribi. En Kribi pasé varios días sin tocar la moto, pero muy de viaje, es decir, conociendo y compartiendo con personas, que al final es cuando realmente conoces bien un lugar. Hola Santiago, ¿qué tal? Muy bien. Especialmente con Santi, amigo de una amiga, español, que llevaba tiempo allí trabajando y conocía bastante bien el país. También con otros overlanders que cruzaban por allí, como Jota, que sería clave para la siguiente etapa. Otros con los que pasé muy buenos ratos fueron una pareja de vecinos de Santi, ella de Camerún y él belga, con una importante diferencia de edad y algún que otro prejuicio del que desprenderme. Bueno, pues es 30 de abril, es el cumpleaños de mi padre hoy. Volova. Merci beaucoup. Bonjour. ¿Ça va? Empieza la última etapa. Kribi, hoy voy hasta Volova y de Volova abajo a... Aquí ya no se ve en el mapa, pero ahí detrás ya está Gabón. Bueno, son las 9:15. Soy un capullo por las mañanas que no puede ser. Tengo un día muy largo, tengo que intentar cruzar hoy a Gabón. Se me acaba el viaje. Voy a Libreville prácticamente sin parar y ya desde allí a empezar los trámites para volver. Una pena, la verdad. Estoy encantado. Carretera. Desde Kribi me dirigí a la frontera con Gabón, donde gracias a un error del funcionario, o al menos eso es lo que creo, entré sin necesidad de carné de passage, pero con la moto supuestamente legal como para dejarla unos meses allí aparcada. Entro en Gabón en este momento. Algo clave para poder seguir con la vuelta al mundo por etapas. Acabo de entrar en Gabón, entonces no entiendo nada, la verdad. El pibe me ha dejado entrar la moto firmándome el pasabán de Camerún. O sea que no necesito carne de pasar, ni hace falta que me lo manden, ni nada. A ver al salir qué problemas me ponen. Y luego me han dicho, o sea, no me han sellado el pasaporte, tengo que ir a 20 kilómetros a que me lo sellen. Que tampoco lo entiendo, pero bueno. Vamos a ver. Es acojonante el cambio de mundo. La carretera va completamente señalizada, hay pasos de peatones, hay indicaciones de parking. La verdad es que Gabón dicen que es caro, pero también debe molar. Bueno, ya estoy legalmente en Gabón. Este país es súper tranqui. Gabón es uno de los países más desarrollados del África subsahariana, en parte por sus reservas de petróleo, uranio y manganeso, pero también por la cantidad de empresas extranjeras que han invertido en el país desde su independencia en 1960. A pesar de las muchas desigualdades e injusticias que se ven, comparativamente con la mayoría de sus vecinos, en Gabón se percibe algo más de progreso. Pues esto es Oyem, es un pueblo África totalmente, pero por lo que voy viendo Gabón es todo mucho más tranquilo, no hay tanto estrés, no hay tanto ruido, es algo más limpio y las carreteras están mejor señalizadas, parece todo como un poco más desarrollado, bueno, parece no lo es. Bueno, lo que la poli es bastante estricta, de momento no me han parecido corruptos, aunque creo que lo son, pero me hacen enseñar... Casi me meto por dirección prohibida y a una mano, porque llevo la cámara. En fin. Lo que estaba intentando contar es que por primera vez en todos los viajes, hasta aquel momento, al entrar en Gabón me registraron el equipaje por completo. Luego
Luego me han registrado de arriba abajo la moto en un parón de la carretera. 523 y son casi las 9. Estoy a 600 y pico metros. No se ve nada. Es acojonante esto. La selva es impresionante. Pues llevo una horita conduciendo y esto es un placer increíble. Durante bastantes kilómetros la carretera circula paralela a la frontera con Guinea Ecuatorial. La única es colonia española en el África subsahariana y que por desgracia es muy complicado visitar. Uy, Sandiriam. Una pena porque la comunicación allí sería mucho más fácil. Bonjour. ¿Ça va? ¿Ça va bien? ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien. ¿Hablas español? Un poquito. Un poquito, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Eh? ¿Dónde vas? Voy a Libreville. Bueno, Gracias. de nada, amigo. Pues Sandiriam, que no podía faltar. Bueno, estoy a 300 y pico de Libreville y he parado aquí a echar unas fotillos. Hay un río y tal. La verdad es que es acojonante el rollo selva. Estoy perdiendo unos 5 kilos por minuto en este sitio. Y los mosquitos y las moscas son... Es que yo, lo de las moscas, yo no sé para qué, o sea, sirven para algo. El ecosistema necesita moscas. Estoy a punto de llegar al Ecuador, por cierto. Espero que esta vez haya cartel. La otra vez que pasé no... que fue en Indonesia, no lo encontré. Según el GPS acabo de cruzar el Ecuador y no hay placa. ¿Y ahora qué hago? ¿Doy la vuelta? Bueno, según esto, el Ecuador está aquí. Y ni hay placa, ni nada, ni una línea por lo menos, ¿no? Algo. No sé. Lo hubieran pintado en el suelo. O un tío con un cartel, yo qué sé. Empiezo a pensar que no, que esto está hecho contra mí. Que siempre que cruzo el Ecuador no lo pone. Pues ya van 2 veces hoy. Y que no cruzo, o no pone nada. A la tercera he encontrado el puñetero cartel del Ecuador. Que no coincide con lo que dice el GPS en ningún caso. Pues me conformo con cruzar el Ecuador por segunda vez. La primera no encontré el cartel, así que no tengo foto, pero os lo aseguro que estuve. Pues aquí hay una panda así de overlanders que van poniendo aquí pegatas. Pero ya estoy en el hemisferio sur. Bueno, todavía estoy en el norte. Dejo constancia de que lo cruzo. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Pues no sé qué río es, pero es grande, grande. Que tendrá su nombre, pero que como el mapa está en ruso no me sale. Aquellos viajes por etapas siempre terminaban con la misma sensación agridulce. Nada, sigo a Libreville. Este es el camino, que es muy bonito. Y nada, a mí también me ha dado bajón de tensión, siempre me pasa igual. Cuando llegué a Australia me pasó. Cuando llegué a Senegal, igual, bajón de tensión. Y en Ghana exactamente igual. Cuando entré en Ghana, bajón de tensión. Por un lado, los últimos kilómetros daban para masticar el viaje y sentirse satisfecho de haber logrado el objetivo, el de llegar hasta donde había planeado.
pero cada vez se hacía más difícil aparcar la moto y olvidarme de amanecer cada día en un lugar diferente, sin saber qué iba a pasar, para por el contrario regresar a España y reincorporarme a una vida monótona y previsible. Esto es Gabón, todo el rato así. La gente me quiere en Gabón. Me quieren mucho, mucho. Hay un buen rollo aquí. Bueno, creo que es la última parada del viaje. Quedan 100 kilómetros. Gabón mola un huevo. Y nada, ya entre los próximos días dejo la moto aparcada y me vuelvo. Es una putada porque cuando me voy de viaje siempre pienso, digo, esta vez voy a acabar ya hasta los huevos. Y todo lo contrario. Justo ahora es cuando mejor estoy. Pero bueno, hay que currar. No me apetece nada, estoy feliz. Empaqueto la moto y ya. Fin de la tercera etapa africana. La cuarta, si todo va bien, será en verano. Bueno, seguimos. Y así fue como llegué a Libreville, convencido de que tenía que cambiar de vida. Aunque todavía quedaba un tiempo para tomar la decisión final. Bueno, pues las despedidas siempre son tristes. Me estoy despidiendo de mi moto, a la que voy a echar de menos seguro. Y nada, se acabó el viaje. Se acabó la tercera etapa. Bien, hasta aquí el capítulo y la etapa. No os vayáis todavía, que hay dos cosas que quiero comentar. Una, he mencionado que entré en Gabón sin carnet de pasas. Por supuesto que se puede, de hecho se puede recorrer toda África sin carnet de pasas. El tema es que cuando vas dejando la moto en sitios, en temporadas largas, como hacía yo en aquella época e incluso sigo haciendo, el carnet de pasas en África muchas veces me lo permitió, porque mientras estuviera vigente te dejaban tener la moto allí. En otros países no hubiera podido ser, y en este caso en Gabón no tenía ni idea de qué pasaba. A mí me había caducado el carnet en Nigeria y entré sin carnet de pasas. Entonces el funcionario me preguntó, ¿tiene usted carnet de pasas? Y le dije, no, o ni siquiera me dijo, ¿carnet de pasas? No. Y entonces se me ocurrió, le enseñé, como yo no hablo francés, le enseñé el de Camerún, para intentar por señas que entendiera que me hiciera uno igual. El de Camerún me refiero al pasaban, que es el documento que te hacen cuando no tienes carnet de pasas. Y el pibe lo vio, yo creo que no tenía ninguna gana de trabajar, entonces lo vio, hizo así, ¡pah! Y le metió un sellaco y yo con eso ya me quedé tranquilo. El problema podía venir después, al salir hacia Congo, pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo de la próxima etapa, que es lo otro que os quería comentar. A partir del domingo que viene empezamos la etapa 4. Es la última que me queda por editar de estas que estaban pendientes. Para mí es la mejor, es un poquito Gabón, pero sobre todo son los dos Congos, Angola y Namibia. Y pues no está muy bien grabada, pero sí creo que está un poco mejor grabada que las dos anteriores. Y la verdad es que mola bastante. Bueno, el recuerdo viajero molan todas, pero de esta la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Lo veremos a partir del próximo domingo, pero yo creo que ya será en ruta, porque estoy preparando el equipaje y voy a empezar a grabar y a seguir con la etapa 17, mientras con ayuda de Bernardo, mi amigo Bernardo Moloto, vamos editando la 4. Gracias a él podemos hacerlo más deprisa, gracias a mis patronos, por supuesto que con su aporte podemos contar con Nano, y iremos editando por el camino mientras yo ya empiezo a grabar la etapa 17. Es decir, termino ya la cuarentena, con precaución y todas esas cosas, pero bueno, la vida sigue. Ya no es por placer, para mí viajar es un trabajo y tengo que viajar. No sé cuántos meses llevo parado. Bien, los he aguantado, estoy un poco ya hasta aquí, pero bueno, he aguantado un montón de tiempo. Me he movido internamente en 2 ocasiones, pero he estado bastante parado, bastante de cuarentena. Y voy a seguir viajando cuidándome. Pues vamos a ver, lo iremos viendo. Yo creo que a partir de septiembre veremos cómo nos ha ido la etapa 17, que como digo la reanudo ya mismo. Y nada más, que me quedo sin voz. Nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias por estar ahí.